Peter Bruegel es un pintor de mediados del siglo XVI, una de las grandes figuras de la historia del arte europeo. Tenemos muchas, podríamos decir lo mismo de Miguel Ángel, de Velázquez, de Durero, de Goya, de tantos. Uno de ellos es sin duda Peter Bruegel. Pinta en Amberes y en Bruselas. Se sustenta sobre una tradición riquísima de pintura. Hace unos 100 años ya, cuando él aparece en el mundo del arte, que Van der Weyden ha pintado sus grandes cuadros, entre ellos El descendimiento que está en el Prado, que Van Eyck ha sido una de las grandes figuras de la pintura europea. Hace unos 50 años, cuando él está pintando sus cuadros, que ha muerto el Bosco, muere en 1516. Y Bruegel inicia su carrera como un nuevo Bosco. En un principio es dibujante y sobre todo grabador, y graba muchas escenas que se sustentan en la obra del Bosco. Y empieza a pintar tarde en su vida. Cuando muere en el año 1569 lleva pintando no demasiado tiempo. La mayoría de sus cuadros más conocidos son de la última década de su vida, más o menos. Este cuadro se suele fechar en torno a 1562. ¿En qué consiste la grandeza de Bruegel? Siempre es difícil, obviamente, ponerle palabras a estas cuestiones, pero es un pintor que tiene humanidad profunda, sensación de que comprende las tribulaciones, los problemas que implica estar aquí, estar en este mundo, ¿no? En ese sentido es un pintor que se parece quizás algo a Goya, sorprendentemente. Lo que pinta en El triunfo de la muerte, el cuadro que acabamos de terminar de restaurar en el museo, es una obsesión, el terror que existe en esa época ante la muerte, terror compartido quizá en otras épocas, pero la muerte como una presencia abrumadora y constante en las vidas de las personas. Y es una antigua tradición según la cual la muerte lo que implica es que en última instancia todos somos iguales y que es fundamental vivir una vida correcta para enfrentarnos a ella con esperanza de salvación, ¿no? Sus imágenes se basan en tradiciones populares, en imágenes heredadas del Bosco, como digo, y crea una especie de escenas muy extrañas de tradición medieval en las que es difícil entender jerarquía formal en el sentido renacentista. En un cuadro del Renacimiento italiano estaríamos viendo figuras grandes, sabríamos claramente dónde mirar. En este cuadro, como pasa en los cuadros del Bosco también, es difícil saber dónde mirar, parece todo un gran tapiz en el que todo tiene la misma importancia. Bruegel, de hecho, había viajado a Italia 2 veces y se empieza a ver la influencia del arte italiano, que va a acabar siendo dominante en Europa un par de décadas después, en los escorzos muy bonitos de algunas figuras en la parte baja y también en que hay 6 parejas de figuras en la parte baja de la composición que parecen querer ordenar este enorme caos que pinta el artista, ¿no? Llevamos tiempo viendo en sala que es un cuadro que necesitaba restauración, sobre todo por 2 razones. Una, porque tenía un barniz muy amarillento, que iba amarilleando más con los años, y eso hacía que el cuadro tuviese como un velo que lo tapaba, y ese velo hacía que no tuviese la fuerza que tiene la pintura al óleo. También era un cuadro que tenía una superficie muy irregular, y eso se debía a que las tablas se habían ido rompiendo y moviendo, de manera que la curva natural de un grupo de tablas que forman un soporte conjunto pues se había roto y dificultaba también su correcta contemplación. Como digo, llevamos tiempo en la sala vigilando tanto el soporte como el oscurecimiento de la capa de barniz, y hace aproximadamente un año decidimos que había llegado el momento de restaurar este cuadro, entendiendo, como digo, que es una enorme responsabilidad, que es uno de los grandes cuadros, no solo del Prado, sino de toda la tradición artística europea. Y el resultado es fabuloso, lo es por el trabajo que se hace en el taller del museo, lo es sobre todo, en última instancia, por supuesto, por la calidad que tiene Peter Bruegel.